Mi nombre es Mónica Paola Flores Vera, estudiante de licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. El día de hoy les voy a explicar un tema muy importante y fundamental para la vida humana, que es el conflicto. Empecemos. ¿Qué es el conflicto? Según el autor Martín, el conflicto es una situación de incompatibilidad. Ocurre cuando dos o más individuos, grupos o intereses perciben que sus necesidades, valores, metas y recursos son opuestos o no pueden coexistir. Este también aclara que es una interacción natural en las relaciones humanas. ¿El conflicto es algo bueno o malo? Bueno, el conflicto no es necesariamente negativo. Es una dinámica inherente a la convivencia social y puede generar crecimiento, cambio y aprendizaje. El conflicto surge por percepciones. Muchas veces el problema no está en los hechos, sino en cómo los individuos lo interpretan. ¿Qué es la mediación? Es un método donde las partes, con apoyo de una tercera persona, logran encontrar acuerdos de forma directa. Y el arbitraje es lo contrario. Las partes involucradas en el conflicto dejan la decisión de su resolución a cargo del tercero. El arbitraje puede ser proporcionado por entes carácter público, sin embargo, también existe el arbitraje privado. ¿Qué quiere decir esto? Tipo de resolución. La mediación es autocompositiva, porque las partes constituyen juntas el acuerdo, y en el arbitraje es heterocompositiva. Un tercero decide por las partes. El rol del tercero. Mediador facilita la comunicación, no interpone decisiones y promueve el diálogo. El arbitraje es cuando actúa como una especie de juez privado, escucha a la parte y emite una solución obligatoria. Voluntariedad. Totalmente voluntario, las partes deciden entrar, permanecer y aceptar o no aceptar acuerdos. La voluntaria solo al principio, las partes aceptan, pero deben someterse a la decisión del arbitraje. La participación de las partes. Las partes son protagonistas, proponen, argumentan y constituyen soluciones. Y en el arbitraje las partes presentan pruebas y argumentos, pero no deciden el resultado. Objetivo principal: restaurar comunicaciones, transformar el conflicto y lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio. Resolver el conflicto de forma definitiva mediante una tercera persona. ¿Cómo influyen los 5 modos de manejo en el conflicto de Thomas Kilmer? El competidor, colaborador, compromiso, eludir y acomodizado. Bueno, el modo de manejo del conflicto, que es competidor, ganar o perder. Las características más comunes: crea más conflicto. Sus ventajas: rápido en situaciones urgentes, útil para aplicar normas. Sus riesgos: es generar resentimiento, relaciones tensas. El impacto en la resolución de conflicto: resuelve el conflicto pero sin atender necesidades de ambas partes. Y la implicación en la construcción de paz social: contribuye paz negativa porque aumenta la desigualdad y tensiones. Colaborador: ganar o ganar. Constituyen paz real. Todos ganan. Soluciones creativas, duraderas, satisfactorias, requiere tiempo y habilidades de comunicación, promueve acuerdos profundo y sostenible, favorece la paz positiva, relaciones justas, diálogos y confianza. Compromiso: ambos ceden y mantienen la convivencia. Rápido y razonable. Nadie queda insatisfecho. Facilita acuerdos funcionales y temporales. Bueno, respecto a la paz, contribuye a la convivencia, pero no necesariamente transporta conflictos estructurales. Está el eludir, que no afronta, no enfrenta, oculta problemas. Evita discusiones innecesarias, útil para enfriar tensiones. Bueno, problemas se acumulan, aumentan frustraciones, no resuelve conflictos, resalta soluciones, genera paz aparente, oculta tensiones y persiste injusticia. El acomodizo: siempre cede, genera injusticia, mantiene la armonía pero desbalancea el poder y desgasta emocionalmente, resuelve superficialidades pero no atiende necesidades propias, y fomenta paz superficial, refuerza desigualdad y roles dominantes y no es sostenible. ¿Qué papel desempeñan las emociones en el poder, las actitudes, las percepciones en el desarrollo y la transformación del conflicto?
Bueno, las emociones influyen en la comunicación y la capacidad de escuchar. El poder puede ser usado para imponer o para lograr acuerdos equitativos. Actitudes. Una actitud defensiva bloquea soluciones y una actitud abierta las facilita. Percepciones. Cada quien interpreta a su manera, ya sea de manera positiva o negativa. ¿Qué mecanismo de mediación resulta más efectivo en su manejo? Escucha activa, preguntas abiertas, balanceo de poder, creación de confianza, generación de opciones de mutuo beneficio. En fin, ¿a qué hace referencia el paso de subir al balcón? En el modelo de William, subir al balcón es la metáfora que describe el primer paso para manejar un conflicto cuando la otra parte adapta una posición rígida o agresiva. ¿Qué significa subir al balcón? Es tomar distancia mental y emocional de la situación para no reaccionar impulsivamente. Implica detenerse antes de responder, observar el conflicto como si estuviera mirando desde un balcón, es decir, desde un punto de vista más alto y neutral, controlar las emociones propias, ira, miedo, frustración, analizar las situaciones con claridad, qué quiere realmente cada parte, qué está ocurriendo, qué opciones hay, evitar caer en el juego del adversario y mantener el control de la negociación. Propósito del paso. Permitir ganar perspectiva, proteger la relación, mantener el autocontrol y prepararse para actuar de manera estratégica en lugar de reactiva. ¿De qué trata la estrategia del puente de oro? La estrategia del puente de oro es una técnica de negociación que busca facilitar que la otra parte acepte una propuesta sin sentirse derrotada, presionada o humillada. Las estrategias del puesto de oro consisten en comprender intereses reales, involucrar a la otra parte en la solución, hacer la propuesta atractiva, proteger las imágenes del oponente, facilitar el camino hacia adelante. Es una técnica muy útil para mediadores porque reduce la resistencia psicológica, fomenta la cooperación y permite que todas las partes sientan que ganan. Caracterización de las acciones mediadoras. Lo que caracteriza el proceso de la mediación es que es totalmente voluntario para las partes, consiguiendo así que la mayoría de las veces las partes sean conscientes de su problema y deseen encontrar una solución satisfactoria para todos los participantes. Rasgos y características. La persona mediadora no es juez ni árbitro, no existen normas jurídicas que regulen el proceso de mediación, este depende de los intereses de cada uno de los participantes, es un proceso totalmente voluntario para cada una de las partes y es flexible ya que no existen normas reguladas. Puntos de vista de la mediación. Según Martín Moreno, desde el punto de vista de la mediación se define la mediación como una manera de resolver conflictos, utilizando la comunicación como una herramienta fundamental para encontrar una solución al problema, con la ayuda de una tercera persona neutral. Según Martín Moreno, desde el punto de vista más completo del proceso de la mediación sería aquel en el que la persona involucrada en el conflicto, con el apoyo de uno o varios profesionales imparciales, consigan alejar los problemas, buscando otras alternativas, utilizando distintas técnicas para conseguir un acuerdo igualitario y satisfacer las necesidades de todos los participantes. Principios por los que se rige el proceso de la resolución de conflictos: imparcialidad del mediador, igualdad del proceso entre las partes, confidencialidad, voluntariedad de las partes implicadas, consenso entre las partes para la consecución del acuerdo. ¿Qué acción de del mediador? Sus objetivos. Uno de los objetivos de la acción mediadora es la sustitución del pensamiento tradicional en los conflictos, de uno gana, otro pierde. Por él, tú ganas, yo gano. Lo interesante de este proceso es que descubren la importancia de los intereses en las disputas y con un buen análisis en cada una de las partes se puede llegar a elaborar una solución que satisfaga a ambos. Sus principios. De Diego Gallego y Guillén del 2008 explican los principios para la formación de los procesos de mediación. Primero, una concepción positiva del conflicto, el uso del diálogo, una apuesta para la potenciación del contexto cooperativo en las relaciones interpersonales, el desarrollo de habilidades de autorregulación y autocontrol,
la práctica de la participación democrática, el desarrollo de las actitudes de apertura, comprensión y empatía, el protagonista de las partes en la resolución de sus conflictos, en fin. Acá vemos una manera de que si ambos se ponen de acuerdo, pueden conseguir un buen resultado. Acá vemos dos perritos que se ponen de acuerdo para poder comer de ambos platos. Metodologías para el desarrollo de la mediación, según Harvard, modelos de Bush y Folger. Bueno, los distintos modelos acercan la teoría de la realidad con la que se trabaja. Los siguientes modelos establecen determinar perspectivas y estrategias de la resolución de conflictos, posicionándose a favor de la mediación y de la conciliación. No todos los mediadores entienden el proceso igual debido a las distintas posturas y paradigmas dados en la historia de la mediación. Modelo tradicional o lineal del Harvard. Sus autores son Fisher y Urry, 1989, y es el modelo más popular. El objetivo de este modelo es que las partes hagan una negociación colaborativa, asesoradas por una tercera persona neutral, mediador, que ambos logren resolver el conflicto que las lleva a solicitar esta intervención. Las características de este modelo tradicional son: se expresan las dos partes, el mediador facilita la comunicación entre las participantes, la comunicación verbal es muy importante, entienden el desacuerdo como causa del conflicto, el mediador trabaja sobre los intereses y las necesidades, propone que afloren las emociones para poder avanzar, el éxito radica en llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos. Características de un mediador: neutralidad, empatía, paciencia, control emocional, respeto, escucha activa, habilidad para hacer preguntas abiertas, facilidad de la comunicación, confidencialidad, transparencia, voluntariedad, conocimiento del conflicto, capacidad de orden, gestión de emociones, enfoque sin interés, imparcialidad, en fin. Conclusión: el estudio del conflicto y de los procesos de mediación permiten comprender que los desacuerdos no son necesariamente negativos. Por el contrario, pueden convertirse en una oportunidad de aprendizaje, transformación y fortalecimiento de las relaciones. La mediación se consolida como una herramienta esencial para la construcción de la paz social, en tanto promueva el diálogo, la comprensión mutua y la búsqueda voluntaria de soluciones. El mediador, desde su neutralidad, imparcialidad y competencia profesional, facilita el proceso mediante la gestión adecuada de emociones, percepciones, intereses y modos de negociación. Los modelos de mediación, como el modelo de Harvard, el transformativo de Bush y Folger, el circular narrativo de Cobb o el interdisciplinario de Bustelo, ofrece diversas perspectivas que enriquecen la intervención y permiten adaptar la complejidad de cada caso. Asimismo, estrategias como subir al balcón o tender un puente de oro, propuestas por William Ury, fortalecen la capacidad para manejar posiciones rígidas y avanzar. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, pregunta, inquietud, me comentan y yo con mucho gusto les responderé.